Bienvenidos hermanos a la Iglesia Bautista Bethesda. Acompáñenme por favor ahí en sus horarios al número 62, una mirada de fe. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Acompáñenme en sus signarios al número 401, estar por Cristo firmes, de la 1 a la 3. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera, en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con Él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estar por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres, el débil no es fiel. Vestidos la armadura, verdadera oración, deberes y peligros levantan más que sol. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen en este 22 de noviembre 2020. Y empezamos siempre la escuela dominical con el texto de memoria. Y el texto de memoria de la semana pasada es lo que llamamos pamba con picayelo, o sea, debes sabértelo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta mañana vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. El 29 va a ser nuestro texto de memoria, pero vamos a leer el 28 y el 29. Muchos ya sabemos el 28 y también el 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a orar y entramos en esta clase sobre el propósito de Dios en la gracia. Oremos. Padre, te pedimos que tú nos bendigas hoy en esta lección de la escuela dominical que trata el propósito divino de la gracia. Entramos en un territorio en que hay mucha polémica, Señor, y ayúdanos a poder explicar debidamente lo que es la elección, lo que es la predestinación, lo que es la adopción, y úsanos para tu honra y gloria al hacerlo. Ayúdanos a tener una actitud correcta, bíblica, cristocéntrica, y ayúdanos a poder explicar esto en una forma no solamente escritural, pero en una forma entendible para todo aquel que cree. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo y te damos gracias por todo. Amén. El artículo 7 de nuestra Constitución dice: creemos que la salvación es el don de Dios por la cual el hombre es salvo por la gracia al recibir por la fe al Señor Jesucristo, cuya sangre fue derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Creemos, hermanos, que la elección, la predestinación, la adopción son propósitos de Dios en los cuales Él, por su gracia y por medio de Jesucristo, salva, regenera, santifica y al fin glorifica al creyente en Cristo. Todo esto es conforme al libre albedrío del ser humano y que es en base a la presciencia de Dios que abarca los medios conducentes a tal fin. Ahora, quizá eso es un poco elocuente para decir lo que queremos decir, entonces vamos a explicarlo. ¿Qué es la elección? ¿Qué es la elección? Noten Juan capítulo 15. Juan 15, el versículo 16. Juan capítulo 15, el versículo es el 16. Dice: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, la Biblia, la palabra elección y elegidos aparece 27 veces en la Biblia. Nunca se refiere a incrédulos, se refiere a los creyentes. Elección es la obra eterna de Dios, por la cual Él, basándose en su previo conocimiento, su presciencia, elige a los pecadores que por su libre albedrío reciben a Jesús como Salvador personal y ser así participantes de la salvación. El libre albedrío es la voluntad propia que Dios ha dado a todo ser humano para escoger el ser salvo o no. Ahora, escribí esto, quizá tú quieras escribirlo. Y por favor, no me cierres antes de escuchar toda la lección. Noten, no eres salvo solo porque Él te eligió, porque Dios te eligió. Y no eres salvo solo porque tú lo elegiste a Él. Eres salvo porque escogiste al que te eligió. Eres salvo porque escogiste al que te eligió.
Hermanos, Dios no es un ser humano. Él ve todo, el pasado, el presente, el futuro, como un eterno hoy. Dios ve todo como una unidad completa. Los tiempos del fin son tan conocidos por Él como el tiempo en que Él creó los cielos y la tierra. La voluntad soberana de Dios en escoger a los salvos y la voluntad del hombre al recibir a Cristo para ser salvos son vistas como una y la misma con Dios. Noten lo que dice Romanos 8:30. Hemos leído Romanos 8:29, 28 y 29. Ahora leamos Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, en los ojos de Dios, tú y yo ya somos glorificados. Experimentalmente, yo todavía no soy glorificado. Y si tú estás en este mundo, no has sido glorificado. En los ojos de Dios, ya es un hecho, aunque en mi vida sea en el futuro. En Romanos 10, tenemos la fórmula de cómo llegar a ser elegidos por Dios. Vayan a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13. Romanos 10, 8 al 13. Esta es la forma en que Dios nos elige. Mira lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es que soy elegido? Por fe, arrepintiéndome, confesando y creyendo e invocando el nombre del Señor. El hombre libremente escogiendo a Cristo como su Salvador. Ahora noten Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos capítulo 17, el versículo es el 26. En Hechos 17, 26 nos habla de la elección de Dios. Él elige los límites de cada persona. Pero en Hechos 17, 27 nos habla del libre albedrío del hombre. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Noten. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios sabe exactamente cuándo muere. Esa es su elección, su soberanía. Y los límites de su habitación. Él pone límites al hombre. Límites que Él ha elegido poner para que el hombre libremente lo busquen. Noten el 27. Para que busquen a Dios. La elección y el libre albedrío son dos rieles por los cuales el tren de la salvación se desliza. No se intersectan, pero siempre son paralelos para que el tren se pueda mover. Es imposible que un tren se mueva sobre solamente un riel. Tiene que tener dos. Desgraciadamente hay personas que nomás creen en un riel. La elección. Y no creen en el libre albedrío del hombre. Y cuando tú lees la Biblia,
Un capítulo habla del libre albedrío del hombre y el siguiente habla de la elección. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que Él es soberano. Y Él va a poner cosas en nuestra vida para que tú y yo podamos ver y solamente buscar la única salvación que proviene de Él. Pero tú y yo tenemos que escoger esa salvación. Por eso algunos resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el libre albedrío de recibir o rechazar a Cristo. Eso es la elección. Dios elige. Y elige conforme a su presciencia. O sea, Él ya vio la película. Hay una película en que John Wayne muere. Y cada vez que veo esa película, le grito a John Wayne, agáchate, pero nunca se agacha. Y pum, se muere. Veo la misma película y le grito 2 veces, agáchate, agáchate. Y no se agacha y lo mata. Hermanos, Dios ya vio la película, eso es su elección. Tú y yo no hemos visto la película. Y cuando nos llega la oportunidad de ser salvos, nosotros tenemos que escoger. ¿Vamos a aceptar a Cristo o vamos a rechazar? El que en Él cree no es condenado, dice Juan 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es más, todos hemos sido condenados al infierno hasta el momento en que aceptamos a Cristo. Y cambia esa dirección a donde íbamos. La elección. Entonces, por favor, si tú estás escuchando y tú estás pensando, pues a lo mejor Dios no me ha elegido. Dios te va a elegir si tú aceptas a Cristo. La elección de Él es darte un tiempo hasta donde vas a vivir. La elección de Él es trabarte financieramente, familiarmente, en diferentes formas, para que tú busques a Dios, pero tú tienes que hacer esa decisión. Una vez una persona me dijo, hermano, es que a lo mejor no soy elegido. Y dije, en este momento no. No eres elegido hasta que aceptas a Cristo. La soberanía de Dios es que Él ya sabe todo. Soberano, sabe todo. Pero la elección del hombre, Dios te va a dar la oportunidad. Pero si tú rechazas esa oportunidad, es por eso que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, para que todo hombre tenga la oportunidad. Pero si ellos tienen la oportunidad y no aceptan a Cristo, no es porque Dios no les ha dado esa oportunidad. Es porque ellos rechazaron la oportunidad que ya tenían. Eso es elección. Predestinación. Predestinación es el propósito eterno de Dios en la cual el creyente llega a ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Solo hay 4 veces en que se usa la palabra predestinación en la Biblia. Notemos ahí en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, noten el versículo 29. Pero a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está el propósito. Aquí está la cuestión. Dios ya vio la película. Él ya sabe quién acepta a Cristo o no. Eso es su elección. Eso es su soberanía. Su predestinación tiene que ver con yo
contigo, si tú has aceptado a Cristo, tiene que ver con cada uno de nosotros llegando a ser conformes a la imagen de Cristo Jesús. Mientras que la elección de Dios es para salvación conforme a su previo conocimiento, la predestinación es para santificación del que ha recibido a Cristo para conformarlo a la imagen de Jesús. Dios no predestina a algunos a ir al cielo. Él predestina a los que ya vamos hacia el cielo para conformarnos a la imagen de Cristo. De explicárselos así. La predestinación no es para salvación, sino que tiene que ver con el carácter y desarrollo del creyente. Para que el salvo llegase a ser como Cristo, esto es glorificación. Como les dije, todavía no hemos sido glorificados. Pero en los ojos de Dios, noten el 30, a los que predestinó a que llegasen a ser como su Hijo, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Ya es un hecho para Dios. Yo ya estoy en gloria para Dios, pero para mí ahorita, me falta mucho todavía para ser como Cristo, pero Dios está obrando en mi vida. Y Dios está obrando en tu vida. Está obrando en tu vida. Si tú has aceptado a Cristo, Dios está obrando en tu vida para que tú seas como Él. Ahora, para que el salvo llegue a ser como Cristo, esa es la razón de la predestinación. Para que el salvo sea adoptado en Cristo. Vayamos a este versículo, aunque vamos a estudiar este versículo más la semana que viene. Efesios capítulo es el 1, el versículo es el 5. Después de Romanos, viene 1 y 2 de Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 1, el versículo es el 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Entonces sabemos que la predestinación es para el creyente y es para que el creyente sea como Cristo en primer lugar. En segundo lugar, para que sea adoptado, y vamos a estar hablando totalmente sobre la adopción el domingo que viene. No se pierda el siguiente capítulo, ¿verdad? Pero la predestinación es para nuestro desarrollo, como ser como Cristo, ser adoptado, y para que tengamos una herencia en Él. Noten lo que dice Efesios 1:11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él me ha predestinado para tener una herencia. Entonces vamos a ir los pasos de la predestinación. ¿Cómo es que Dios hace al salvo conforme a la imagen de Jesucristo? Porque Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo es que Él hace eso? Bueno, en primer lugar, Él lo hace por medio de su palabra. Vayamos al Salmo 119, que todo el Salmo 119, todo el Salmo 19 hablan de la palabra de Dios. Salmo 119, el versículo es el 25. Salmo 119, el versículo es el 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame, según tu palabra. Dios usa la palabra de Dios para empezar a conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué dice el Salmo 119:9?
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, tú no puedes ser más como Cristo sin la palabra de Dios. Es por eso que un creyente que nomás abre su Biblia cuando viene el domingo a la iglesia, espero que allá en casa tú estés abriendo la Biblia y viendo los textos. Espero que estás tomando notas si no tienes la hoja de la escuela dominical. Pero el problema es que muchos, así nomás, no abren la Biblia. Pero sí usan sus manos para otras cosas. Hermano, hermana, toma el tiempo para estar con Dios en su palabra. Oh, hermano, yo siempre estoy alabando a Dios con himnos y cantos etcétera. Y ahí va a nombrar un grupo que está por ahí cantando. No. La palabra de Dios. Mucho de lo que se canta hoy en día no es escritura. Amén. Y mucho de lo que se canta hoy en día parece ser que es de un hombre a su novia o de la novia al novio y nunca se menciona a Dios, nunca se menciona Cristo Jesús, nunca se menciona su palabra, nunca, nomás supones eso. Oh, hermano, Dios va a transformarte en la imagen de Cristo a través de su palabra. ¿Cuánto estás en su palabra cada día de la semana? Entonces, la predestinación tiene que ver con yo como cristiano, conformándome a la imagen de Cristo. Hagan de cuenta que estamos cocinando una galleta y la galleta tiene forma de un árbol navideño o de una manzana o lo que sea. Para que salga igual la galleta que el molde, tenemos que meter la masa, la harina, en su lugar de tal manera que se conforme al molde que tenemos. Al conformarse a ese molde, podemos quitar el molde y ahí está la galleta. El problema es que Dios nos está conformando al molde de Jesús. Pero muchas veces nosotros como cristianos no estamos en su palabra. Su palabra es usado por Dios para moldear nuestra vida a la imagen de Cristo. La confesión de pecado es usado por Dios para moldearnos a su imagen, a la imagen de Cristo. Vayamos a Santiago, capítulo 1. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago capítulo 1, el versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. El 12, vamos a empezar el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. 1:12. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Oh, espérate. He oído personas decir, hermano, es que soy así porque así Dios me predestinó. No. Él no te va a predestinar para cometer un pecado. Él te ha predestinado para ser como Jesús. Usa su palabra. Y cuando leemos su palabra entendemos, oh,
yo dije esto y Dios dice que no debemos decir eso. Mira lo que pensé algo malo y Dios dice que no debo pensar eso malo. Fui a un lugar donde no se alaba a Dios. Y empieza Dios a moldear mi carácter por medio de su palabra. Y cuando me doy cuenta que yo he pecado, Dios no me hizo pecar. Por favor, no le culpe a Dios. El diablo, el mundo, la carne me ha traído, me ha seducido, y el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación. Y es por eso que cuando cristianos no confiesan su pecado, se sientan tan alejados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separa del Padre. Hay que confesar nuestros pecados a Él, no a un hombre, pero a Él. Y esa es otra doctrina, la doctrina del sacerdocio de cada cristiano. Pero esa es otra forma en que Dios empieza a limpiarnos y a conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces su palabra es usada, la confesión a Él es usado, las circunstancias de la vida. Romanos 8:28, y sabemos que algunas cosas, no todas las cosas, les ayudan a bien. Si tú eres un creyente, todo lo que te pasa, no todo lo que tú haces, pero todo lo que te pasa, Dios lo ha designado para conformarte a la imagen de Cristo. Las circunstancias de la vida. Acabamos de leer que Dios en su soberanía pone límites, pone trabas, pone paredes, pone circunstancias en las cuales la única forma que nos puede ayudar es buscando a Dios. Creo que esa es la razón que muchos tienen problemas, porque realmente no están en su palabra. No están confesando su pecado diariamente. Y Dios tiene que poner circunstancias en tu vida. Porque su meta, la meta de Dios para mí es que yo sea como Cristo. La meta de Dios para ti es que tú seas como Cristo. Es muy difícil ser como Cristo sin su palabra. Muy difícil ser como Cristo sin confesar nuestros pecados. Entonces Dios va a usar circunstancias en nuestra vida para llamarnos la atención. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué andas haciendo? Cuando crucificamos al yo, estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú y yo crucificamos al yo, sacrificamos lo que nosotros queremos hacer por lo que Dios quiere hacer. Este jueves que viene, ¿vas a sacrificar lo que tú quieres hacer? ¿O vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Si tenemos un culto especial el miércoles, ¿vas a crucificar lo que tú quieres por lo que Dios quiere? Eso es conformarse a la imagen de Dios, de Cristo. Cuando tú y yo le servimos devotamente, es cuando nos conformamos a la imagen de Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, los versículos 13 y 14. Filipenses 2,
13 y 14. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, sírvele a Él. Cuando tú y yo le servimos a Él, Él es el que está produciendo este cambio en nuestra vida. Sírvele a Él. Hazlo sin murmurar, sin contención. Qué terrible es ver cristianos contendiendo, pum, 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 echándose uno a otro. Haz todo. Hacedlo todo sin murmurar. Eso es murmurar. Cuando tu patrón te dice haz esto, hazlo sin murmurar. Cuando tu pastor dice haz esto, hazlo sin murmurar. Cuando la patria dice haz esto, hazlo sin murmurar. Sin murmurar y sin contienda. O cuando sufrimos por Él, también somos moldeados en la imagen de Cristo. Note lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 11. 2 Corintios capítulo 4, el versículo es el 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hermanos, por favor no lloriques cuando sufres por Cristo. Tú checa el libro de Hechos. Cada vez que sufrían para Cristo, se gozaban por ser dignos de sufrir por Cristo. Y era un placer, era una dignidad sufrir por Cristo. Y tú y yo lloriqueamos porque hoy tenemos que levantarnos tan temprano en la mañana para ir a la iglesia. ¡Qué sacrificio! Eso no es un sacrificio. No lloriques por eso. Llora si no sacrificas para Cristo. Llora si no estás dispuesto a meter toda la carne al asador para Cristo. Pablo muy claramente aquí en Filipenses 2:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, perdón, yo estaba en el texto equivocado. En Filipenses 2, me salté a Corintios otra vez. Filipenses 2. Si tú estás leyendo la Biblia, estás diciendo, oh, el hermano Daniel se equivocó. Sí, me equivoqué. Filipenses 2:14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. En 2 Corintios 4:11. Para que se manifieste, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Qué tanto eres tú como Cristo? No te pregunté qué tanto es tu esposo o tu esposa como Cristo. No te pregunté qué tanto son tus padres como Cristo, tus hijos como Cristo. No, ¿qué tanto eres tú como Cristo? Y si somos personas honestas, tenemos que decir, Dios, me falta mucho. Voy a escribir unas cositas aquí en una hoja, atrás de esta hoja. Yo creo que todos deberíamos de usar como un botón. Y este botón debe tener estas letras.
les voy a traducir mis jeroglíficos porque muchos no entienden lo que yo escribo. Precisamente hoy alguien me estaba leyendo algo que yo escribí y dije, ¿qué pasa? Es que estaba tratando de leer lo que usted me escribió aquí. Ok, se los voy a descifrar. Creo que sería bueno llevar un botón con estas letras. TPCM, DNHT, los junté mucho ahí, perdón, STEM. Son 4 letras, en 3 diferentes renglones. Ten paciencia conmigo. Dios no ha terminado su trabajo en mí. Y creo que debemos todos llevar. En primer lugar, alguien va a decir, ¿qué quiere decir todas esas letras? Es una buena forma de testificar para Cristo. Ten paciencia conmigo. Dios todavía no ha terminado su trabajo en mí. Qué bueno que Dios nos eligió según su previo conocimiento para que fuésemos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Algo maravilloso. Le tomó a Dios solo 6 días para crear los universos, este mundo y todo lo que en ello hay. Solo 6 días. Y Él todavía está trabajando en mí. ¡Qué paciencia, qué misericordia tiene nuestro Dios! Oh, pero algún día lo va a completar. Entonces nuestro texto es Romanos 8:29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios me ha salvado. Ese es su propósito. Y Él va a transformar mi vida. Mira lo que dice el 29. Y realmente el texto es el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, esas palabras para que fuesen hechos conformes, habla de ahorita hasta la eternidad. Es desde ahorita hacia el futuro. Dios quiere que yo sea moldeado como Cristo aquí, en esta vida. ¿Qué tanto soy como Cristo? Depende de su palabra, mi confesión de pecado, mi morir al yo, mi servirle a Él, mi sufrir por Él. ¿Qué tanto soy como Cristo? Yo quiero animarte. No te preocupes sobre la elección. Si eres salvo, eres elegido. No te preocupes por ello. Preocúpate en conformarte a la imagen de Cristo. Veo que hay 2 extremos aquí. Hay el extremo de que el hombre no hace nada. ¿Por qué? Porque piensan que al cabo los que son salvos van a ser salvos, aunque no quieran ser salvos. Ese es fatalismo. Hay el otro extremo, en que piensas que tú tienes que hacer lo que Dios hace. Debemos estar centrados en Cristo.
Saber que Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos. Pero trabajar para llevar el evangelio a toda criatura, para que tengan la oportunidad de aceptar a Cristo. Ahora, si no tienen la oportunidad, ya están condenados. Tenemos que llevarles el evangelio. Entonces, dos palabras: elección y predestinación. El domingo que viene vamos a estudiar sobre la adopción. Muy importante estudio ese. Yo espero que tú nos acompañes. Romanos 8:29 es el texto para la semana que viene. Memoricen. Que Dios te bendiga.